Nos encanta que estés aquí, este evento es tuyo. ¿Qué tal la estás pasando en tu fiesta docente 2023? Recuerda que todavía hay mucho para aprender y disfrutar. Queremos aprovechar para compartirte que hoy puede iniciar tu cambio de vida. ¿Has pensado en cursar una maestría o un doctorado pero el tiempo o el dinero no te lo han permitido? Nosotros tenemos la opción ideal para ti. Nuestros posgrados intensivos se cursan 100% en línea. No pierdes tus fines de semana porque las sesiones con tu tutor o tutora son de 1 hora y el resto del trabajo lo haces en nuestro exclusivo ecosistema de aprendizaje especialmente diseñado por nuestros expertos internacionales. Puedes entrar en él a la hora que quieras y desde donde estés. Además contamos con becas y con la Catapulta Educativa, un financiamiento que te permitirá pagar desde 1,033 pesos al mes. ¿Qué esperas? Transforma hoy tu futuro profesional y pierde el miedo al éxito. Pregunta en el chat. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este ya cuarto día de esta fiesta docente que tenemos la UJAP Península de Yucatán para todos ustedes. El día de hoy vamos a iniciar con la conferencia de la maestra Lilia Soto, Soy una maestra inolvidable. Desde muy pequeña tuvo la ilusión de ser maestra, pero en secundaria descubrió la química y eso la llevó a estudiar químico, farmacéutico, biólogo en la Universidad de Guanajuato, donde inicia a impartir clases y continúa en los niveles de secundaria y bachillerato. Al enfrentarse a grandes retos en el aprendizaje de las matemáticas, decidió buscar alternativas para su enseñanza, por lo que realizó estudios de matemática educativa en la Universidad de San Carlos de Guatemala y sobre la didáctica de las ciencias en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Su inquietud por seguir aprendiendo acerca del proceso enseñanza-aprendizaje hizo que participara en múltiples cursos, talleres y conferencias respecto al fenómeno educativo, sus tendencias y resultados comparativos. Estudió la maestría en Ingeniería Educativa en el Centro de Estudios Avanzados de Iberoamérica, y cursó diferentes especialidades en neurociencia, Flaxo Argentina y Consejo Mexicano de Neurociencias, Dirección y Evaluación Educativa en la Universidad Complutense de Madrid, Desarrollo Humano y Educación Emocional, GIS Ceballos Cubli de Guatemala, entre otros. Para complementar su desarrollo profesional, se certificó en varios estándares de competencia del Conocer CEP México.
Es autora y coautora de libros de texto, cuadernillos de divulgación y materiales didácticos para Editorial Santillana, Centroamérica y México, y para Fundación Lazos. Ha sido reconocida como experta en desarrollo de modelos de gestión de los aprendizajes y de formación y desarrollo de competencias por sus intervenciones en Grupo México, Fundación Lazos, CEP, CEAI, Riel, ENES, entre otros. Su trayectoria profesional es desde más de 30 años, se desempeñó como docente y ocupó cargos directivos. Tiene más de 20 años implementando la metodología del aprendizaje basado en proyectos, inicialmente en escuelas privadas de Guatemala y posteriormente en los sectores público y privado de México. Fue asesora educativa en Editorial Santillana Centroamérica, El Salvador y México. Posteriormente estuvo a cargo del Departamento de Formación Docente y de la Gerencia de Servicios Pedagógicos en México. Conferencista y formadora de formadores desde hace más de 25 años en foros nacionales e internacionales. Es capacitadora certificada y evaluadora por conocer en diferentes estándares de competencia. Desde el 2001 es directora de proyectos e investigación educativa en OCE, Consultoría Educativa y Empresarial. Con ustedes, la maestra Lilia Soto. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Pues es un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación a la doctora Mayra y bueno, pues yo también estoy de fiesta hoy, ¿verdad? Me parece que es algo que debemos festejar. Primero, pues la vida, estamos aquí, ¿verdad? Y en segundo, pues el hecho de que somos maestros. Y esto es algo, creo yo, que nos cambia la perspectiva de vida. Esto es algo que nos hace realmente ser responsables, corresponsables de muchas de nuestras acciones. Y bueno, pues por ahí, como dicen, ¿verdad? Por las manos y por el pensamiento y por las aulas de un maestro pasan todas las demás profesiones. Entonces sí tenemos que ser bien conscientes de la responsabilidad que tenemos y pues festejémoslo, no importa, ya llevamos 4 días de festejos y yo estoy feliz de que estemos pues aquí. Si me permiten, voy a compartir una presentación. Ajá. Presentar, compartir pantalla. Ay, desde la ventana. ¿Están viendo mi pantalla? Si me ayudan nada más diciéndome si ya están viendo mi pantalla. Sí, sí se está viendo su pantalla, maestra. Muchas gracias. Bueno, pues el tema de hoy, así como que, a ver, soy una maestra inolvidable, pero con ese signo de admiración y con todo el énfasis en soy una maestra inolvidable o con el signo de interrogación. ¿Soy una maestra inolvidable? ¿Seré? ¿Qué pasa con esta? Disculpe, maestra, que la interrumpa. Sí. Se está viendo su navegador, no sé si su presentación es lo que quiere que se vea. Ah, ok, permíteme. Dejo, sí. Espérame. ¿Ya se cerró? Sí. Ah, ok, gracias. Voy para atrás. Muy bien, gracias. La idea entonces de esta pregunta o de esta frase es pues realmente reflexionar en lo que somos y en lo que realmente vamos construyendo a lo largo de nuestra vida docente. Y creo que esta vida docente empieza desde el día en que nos decidimos a ser maestros, ¿no? Entonces, algo que bueno, quiero decirles, estamos de fiesta y entonces voy a compartirles algunas anécdotas personales, si me lo permiten, pero que esto me va dando así como el panorama de por qué la pregunta.
como bien lo decía Mine cuando me presentó, pues yo desde niña quería ser maestra, la verdad. Jugaba con mis muñecas a que yo era la maestra y mis muñecas eran mis alumnas. Después vengo de una familia numerosa, somos 12 hermanos, entonces yo a mis hermanos chiquitos los ponía a que eran mis alumnos y jugaban conmigo. Obviamente algunos se me escapaban porque no querían jugar, pero bueno. Al final de cuentas es algo, creo yo, que venía como desde mi naturaleza de querer trabajar en el hecho de que podemos hacer más cosas, ¿no? Siempre buscando qué hacer, ya sea en las plantas o con una telita, qué podemos hacer, o en la cocina tengo estos 3 ingredientes, qué otra cosa puedo hacer además a lo mejor de un soufflé, qué otra cosa puedo hacer. Y siempre fue como esa curiosidad, ese venga, vamos a probar algo diferente, ¿no? Cuando llego a la secundaria me encuentro con la química y la verdad me enamoré de la química. Se me atravesaron las matemáticas, quiero decirles, en bachillerato, todas las matemáticas las reprobé, me fui extraordinarios y todo, porque era algo como que yo no alcanzaba a comprender todavía. Eso me hizo mirar también desde otro ángulo en las matemáticas, porque yo decía, a ver, o sea, tiene que haber un camino que nos haga más fácil aprenderlas. Y por eso empecé a estudiar pues matemática educativa, la metodología y todo, y de ahí me fui. ¿Qué pasó en este camino realmente? Hubo maestros que para mí hasta la fecha son inolvidables. Yo recuerdo a la maestra Rosa María Santibáñez, una mujer muy alta, yo la veía altísima, guapísima, con un peinado de la época, pues estoy hablando de los 60, ¿verdad? Y unas uñas impecables y con ese tono de voz alto, pero un timbre muy, muy especial que siempre nos decía, todos pueden terminar a tiempo. Yo aquí me siento y los espero. Ella no se movía de su escritorio, ella siempre estaba en su escritorio, pero nos estimulaba con sus palabras, ¿no? Y entonces todos queríamos ser los primeros y hacerlo. Y si algo no entendíamos, que es con lo que yo me quedé de esta maestra inolvidable, es el hecho de que cuando nos acercábamos a ella a decirle, no entiendo esto, jamás hizo un mal gesto, jamás así como un regaño, ni cambió su tono de voz. A ver, tráeme tu cuaderno. Y entonces nos veía el cuaderno y mira, a ver, ¿qué pasó aquí? A ver, dime por qué hiciste esto. Ella en lugar de explicarnos, nos pedía que nosotros le explicáramos y ahí hacíamos el clic para seguir avanzando, ¿sí? Estoy hablando de los 60, ¿sí? Yo nací en 1959. Después en secundaria tengo otro maestro inolvidable, el profesor Barrera, mi maestro de música, que bueno, desde el primer año de secundaria nos ponía a cantar, porque era solamente cantar la música en aquella época. Y desde, dijéramos, los primeros 15 días de mi primer año de secundaria, me dijo, Soto, tienes 10, ya tienes 10, pero no abras la boca, te callas, porque todos los del coro te siguen y eres muy desafinada. Entonces, si ustedes ven mis calificaciones en secundaria en música, tengo 10 en primero, 10 en segundo y 10 en tercero, gracias al maestro Barrera, que me decía, no abras la boca. Para mí eso es inolvidable hasta la fecha. Y lo peor para mí fue que, bueno, en aquella época hacían los actos cívicos y había que cantar el himno nacional. Y él tan tranquilo pasaba junto a mí y se paraba y me decía muy quedo, Soto, muevan los labios porque la van a castigar. Y el castigo era quedarte parado abajo del asta bandera durante todo el receso, ¿verdad? Entonces, fíjense, estos dos ejemplos que les doy, estas dos anécdotas, que ambos son maestros inolvidables, pero ¿cómo influyeron en mí
para realmente no poderlos olvidar jamás, ¿no? Una que siempre nos enseñaba a base de preguntas, que siempre nos ayudaba a entender los procesos a base de preguntas, y el otro que era cállate, no abras la boca y ya. O sea, el 10 lo tienes, eso es lo de menos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no vivimos experiencias de este tipo? Y me voy a ir más lejos. ¿Cuántos de los niños y los jóvenes actuales viven este tipo de experiencias? Por eso es la pregunta, ¿soy una maestra inolvidable? ¿En qué sentido y hacia dónde? ¿Soy esa maestra que mis alumnos ya casados y con sus hijos me los encuentro y me saludan amablemente y me muestran a su familia y lo que lograron y muy orgullosos les dicen que yo fui su maestra? ¿O son esos alumnos que me ven y se cruzan la banqueta, se regresan para no tenerse que topar conmigo? ¿Cómo nosotros estamos construyendo esa trascendencia como maestros? Siguiendo con estas anécdotas, yo les quiero contar que yo realmente empecé a dar clases formales cuando salí del bachillerato. ¿Sí? Estoy hablando de 1974, 75, en una secundaria en mi natal Celaya, Guanajuato. Y a partir de ahí hice la carrera, soy químico farmacéutico biólogo, pero desde la universidad empecé a explicarles a mis compañeros, empecé a dar clases en la escuela de enfermería de la Universidad de Guanajuato y seguí yo dando clases. De tal forma que cuando yo salgo de la carrera en 1993, yo ya estaba dedicada a la docencia. ¿Me costó? Me costó, porque yo no estudié para ser maestra. Entonces, cuando me enfrento a un examen de oposición para que me dieran una plaza en bachillerato y secundaria, pues en la parte académica de los temas, física, química, biología, matemáticas, no era problema. Sin embargo, desconocía todo lo demás. Y ahí hay otro maestro inolvidable para mí como maestra, ¿sí? El maestro Miranda. Él era un maestro de danza. Cuando yo estaba presentando mi examen de oposición, pues me empezaron a hacer preguntas de las asignaturas, los maestros, pues los decanos, ¿verdad? Los que ya sabían. Y este maestro así tan directamente ácido me pregunta, escriba en el pizarrón sin Sunsan. Yo vengo de Celaya, en el estado de Guanajuato, hago mi examen de oposición en Michoacán, y pues la verdad, sí había escuchado de Sinsunzan, pero no tenía como muy claro cómo se escribía. Y entonces, pues yo lo escribí como él lo pronunció, así tal cual. Sinsunzan, jamás le puse la T. Y entonces me dice, ¿cómo es posible que quieras dar clases aquí, verdad? En Michoacán y no sabe siquiera cómo se escribe Sinsunzan. Perdón, es que está desconectada mi compu, pero ya. Ok. Y entonces yo entro en pánico y yo así tal cual con esa barrera y a la defensiva le digo, es que usted no lo pronunció bien, a ver, vuélvalo a pronunciar. Y tampoco le escuché la T. Y le dije, bueno, al final de cuentas, si logro la plaza va a ser para matemáticas, para física, para química y biología, no para español. Esa fue mi respuesta, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue una controversia en ese momento. Gané la plaza, estuve trabajando, pero hasta la fecha eso me hizo que cuando voy a un lugar X, antes de llegar, investigo. Fíjense, este maestro con ese comentario ácido, con esa pregunta que me sacó totalmente de balanza en un momento crucial, me enseñó algo. O sea, si vas a un lugar a dar clases, a dar un curso, a compartir con otras personas, por lo menos ten
¿verdad? El interés de conocer algo de lo que hay alrededor, de su cultura, de los lugares icónicos, qué sé yo, ¿no? Y hasta la fecha eso hago. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar por todos los estados de la República y cuando llego, siempre ya sé cuál es el lugar más icónico, los lugares turísticos y les pregunto, yo leí de esto o conozco aquello, pero ¿qué más hay? Y me importa y me intereso porque me digan esto, ¿no? Entonces, también es un aprendizaje desde ese ángulo. En 1997 cambiamos drásticamente de escenario en otro país y entonces empiezo en 1997, empiezo a dar clases allá y me enfrento pues a toda la parte de educación por competencias y empiezo a trabajar. Obviamente, en 1983 tuve que tomar cursos de didáctica de las asignaturas, de psicología del adolescente, de dinámicas de grupos y a todos los cursos que yo podía me metía para poder manejar perfectamente mis grupos, ¿no? En 1997 me pasó lo mismo, es como un corte y digo, aquí tuve que volver a empezar porque tuve que conocer más cosas. Empezaban las computadoras ya en las aulas, bueno, ya en las escuelas y entonces tenía que estar así como aprendiendo a usarla, ver cómo lo podía incorporar, etcétera. Y ya en el 2001 empecé a dar capacitación de manera formal porque tuve la oportunidad de empezar a compartir con mis compañeros, que eso es algo que yo hasta la fecha he valorado mucho, el que en los colectivos en los que yo estuve inmersa, me fui hasta la fecha con grandes amigos. Y eso de repente se habla de que el maestro o cualquier persona va a un lugar de trabajo a trabajar y no a hacer amigos. Y yo lo veo desde otra perspectiva. Si en ese lugar de trabajo tú tienes la confianza y tienes esa interacción y esa empatía con las personas que están a tu alrededor, pueden hacer cosas muy interesantes, pueden trascender en lo que están haciendo, ¿no? Y bueno, pues empecé a dar clases y empecé a dar cursos y todo esto me llevó realmente a valorar la formación docente que yo no tenía y empecé a estudiar la maestría y empecé a estudiar los cursos ya de manera escolarizada. ¿Por qué hablo de esto? Porque fíjense, de repente hablamos de que el maestro, pues ya terminó la carrera, ya hizo una maestría, ya hizo un doctorado, ya hizo otro doctorado y bueno, pues ya tiene un cúmulo de conocimientos que le son suficientes para enfrentarse a los retos del día a día. Sin embargo, sabemos hoy por hoy que mientras más conozcamos del entorno, de los intereses de los estudiantes, de la dinámica relacional que hay, la parte social, la parte emocional de los estudiantes, más fácil va a ser estar nosotros ahí al pie del cañón para que puedan tener esos aprendizajes que buscamos. ¿Qué implica eso? Que como maestro, una de las cualidades y competencias, pues es nunca dejar de aprender. Y ya sea que estés en formación continua, insisto, de manera escolarizada, virtual, como quieras, o que seas autodidacta, pero nunca dejes de aprender, de buscar cosas nuevas, de sorprenderte y sorprender a tus alumnos respecto a lo que están haciendo. Ya a partir del 2005 me dediqué totalmente a la formación docente y en el 2019 ya estuve como también en la parte de la creación de libros y etcétera. Toda esta trayectoria sí se las quería contar porque al final de cuentas es el por qué soy maestra, el qué estoy haciendo aquí. Entonces, fíjense, traté de hacer una línea de tiempo. Primero, en mí estaba el qué quiero ser,
No qué quiero hacer, ni en dónde quiero trabajar, sino qué quiero ser. Como le decimos hoy a los niños, ¿qué quieres ser de grande, no? Pero esa palabra ser es muy fuerte y hay que entenderla, ¿no? Y entonces decidí ser maestra y entonces, ¿cómo le hago? ¿No? Tengo que aprender, sí, la parte de las áreas del conocimiento que me gustaban, lo que yo quería, la parte curricular, por así decirlo, pero también tenía que aprender el cómo ayudar, cómo enseñar a los estudiantes. ¿Por qué era importante que no nada más me quedara con el conocimiento tácito de cada área de cada asignatura o de cada materia? ¿Por qué? Porque de esta manera brincaba de ser un transmisor de lo que yo sabía o de lo que ellos necesitaban a realmente involucrarme en el proceso de enseñanza. Y entonces vuelvo a lo mismo, ¿ok? Ya estoy aprendiendo, ya estoy revisando todo lo que hay. Ahora, ¿cómo le hago? ¿Qué tenemos que buscar? Pues alternativas, estrategias, técnicas, metodologías. Y entonces empiezas a renovarte y empiezas a buscar este ciclo de que ya conoces un tema, lo estás impartiendo con muy buenos resultados, pero te llega otro grupo que no tiene los mismos resultados que el anterior. Ok, me renuevo, vuelvo a aplicarlo, son buenos resultados, llega otro grupo y entonces son ciclos que pasamos como docentes para que realmente esto esté funcionando. ¿Por qué renovarnos? Esa es la pregunta, maestros. ¿Por qué renovarnos? ¿Por qué no quedarnos estáticos con los maestros? Como hay varios maestros, yo tuve algunos que me decían, a ver, tengo 40 años haciendo lo mismo y no pasa nada. Y efectivamente tenían 40 años cometiendo los mismos errores y muchos estudiantes desertaban por eso. Yo tuve una experiencia que me marcó en una institución de nivel superior en México, en donde llego y bueno, empiezo a dar clases en el nivel básico, en las asignaturas iniciales de las carreras de mecánica, mecatrónica, ingeniería industrial, etcétera. Y llego y me enfrento a que mis alumnos no sabían leer, no tenían una comprensión lectora adecuada para realmente enfrentar lo que los problemas de cálculo diferencial e integral les pedían. Y entonces los errores quizás no eran tanto de sus procedimientos matemáticos, de ese razonamiento, sino que no comprendían lo que se les estaba pidiendo. Y entonces yo tan fácil me regreso y empiezo a trabajar con ellos algunas estrategias que usaba en primaria, el método gráfico de Singapur, por ejemplo, lo empecé a utilizar con ellos y bueno, y realmente fue una situación que en 2 meses ellos ya estaban entendiendo perfectamente los enunciados, los podían graficar, los podían representar desde otros ángulos y entonces dar con el resultado. Y además tenían la libertad de hacerlo bajo el esquema que ellos quisieran, es decir, no pedía yo un procedimiento estándar, sino cada quien podía buscar las alternativas para resolverlo. Obviamente lo tenían que explicar para que estuviéramos claros de que todo el proceso estaba hecho. Y pues resulta que me mandan a hablar en el consejo de esa escuela, porque yo era un maestro barco, porque me la pasaba con ellos jugando, recortando papelitos para simular curvas, hacíamos una autopista y entonces ahí tenían que buscar la integral, el área bajo la curva, las derivadas, y eso no les gustaba, porque era salirse de lo que siempre estaban haciendo. Me costó. Al final, los alumnos hacen la evaluación y fui muy bien evaluada. Al siguiente semestre, pues seguían teniendo como esta parte quisquillosa de cómo le hacía yo. Y entonces, un buen día llega el secretario académico de la escuela y me dice, por favor, maestra, ¿me permite? El maestro fulanito va a aplicarles un examen a sus alumnos.
Por supuesto que todos los alumnos brincaron así como palomitas en el horno de microondas. ¡Pa, pa, pa! No, ¿por qué? No es justo, es contra la ley, que no sé qué. Y entonces yo así tranquilamente les dije, a ver, ¿de qué tienen miedo? Es un examen. El contenido es el mismo que hemos estado viendo porque el maestro da en otro grupo. Entonces lo van a poder resolver sin problema. Ahí se queda. Pues resulta que mis alumnos sacaron mucho mejor porcentaje en la calificación que los de este maestro. ¿Qué pasa con esto, maestros? Que de repente peleamos entre nosotros. No, es que la maestra, yo estoy en sexto, es que la maestra de quinto no les enseñó bien, me los trajo sin saber leer ni escribir, es que cómo es posible. Y entonces le echamos la culpa al otro. Y entonces nunca avanzan estos niños. Hay que realmente comprometernos. Como nos lleguen, de ahí tienen que avanzar. ¿Cuánto? No lo sé. Lo que permita su características, sus habilidades para aprender, eso hay que hacer. Pero nunca, nunca debemos rendirnos antes. Como no sabe, como no le enseñaron y no me toca, pues ya hay que se quede, jamás. Eso no lo podemos hacer, maestros. Y entonces aquí viene esa pregunta. ¿Para qué somos maestros? ¿Somos maestros para tener el, el, el derecho de decir quién pasa y quién no? ¿Somos maestros para decir este alumno es brillante y entonces lo pongo en todos los actos cívicos y se va a todas las olimpiadas y todo, y al otro que a lo mejor es igual de brillante pero es tímido, ese como es tímido allá que se quede, no lo motivo? ¿Qué pasa ahí con esto? Y muchas veces influyen hasta los padres de familia. No, a este no hay que tocar porque los padres, ¿cómo son, no? Entonces, estas eh, eh, dijéramos, situaciones que van revistiendo el proceso educativo en todas las instituciones son las que nosotros como docentes debemos de cuidar. Sí, la parte académica, sí, la parte socioemocional del alumno, sí, mi parte socioemocional, pero también debemos estar bien claros en estos procesos de justicia dentro de las aulas, en estos procesos de motivación dentro de las aulas, que debemos nosotros estar muy claras. ¿Cómo hacerlo? Ahí sí viene la pregunta del millón, ¿verdad? Porque, insisto, cada niño, cada joven es diferente. Cada uno de nosotros como docentes somos diferentes, tenemos estrategias diferentes, entonces hay que tener cuidado. Ahora, ¿cuándo podemos trascender, maestros? A ver, ¿cuándo? Pues yo creo que la trascendencia final se da hasta que nosotros en el último momento o ya dejamos de lado la docencia y disfrutamos esos frutos que tuvimos o pues ya llegó el momento de colgar los tenis, como decimos coloquialmente, ¿no? Pero realmente como seres humanos, la trascendencia se va construyendo en el día a día, se va construyendo en cada hora que estamos frente a esos niños y esos jóvenes, se va construyendo con cada una de las convivencias que tenemos con nuestros compañeros en el colectivo escolar, se va construyendo en esa fortaleza que vamos tejiendo entre las familias, los niños, los docentes, y que en realidad podemos construir una comunidad en cada lugar en el que estamos. Hacia allá tenemos que ir. Nosotros sabemos, estamos seguros que el alumno aprende más acompañado, aprende más tutoriado entre sus pares, ¿no? Entre ellos, aprende más cuando expone lo que él sabe. Por favor, nunca dejemos ir a un niño a su casa sin que nos haya dicho si aprendió y qué aprendió. Ayudemos a que esos niños expresen sus ideas, expresen sus pensamientos, porque eso es lo que nos va a ayudar, al final de cuentas, a estar claros de cómo va avanzando ese alumno.
habemos quienes necesitamos expresar mucho, hay quienes lo hacen con dibujos, con gráficos y ya nada más lo explican perfecto, cada uno desde su área en que se sienta cómodo lo puede hacer, pero hay que propiciar esos momentos de intercambio en donde entre ellos se pueden decir, yo aprendí esto de esta manera, tú lo aprendiste de aquella, mira, a mí me parece más fácil como tú lo hiciste y empiezan a aprender entre ellos. Muy bien. Como maestros, entonces, hay algo importante y es cómo nos miran los alumnos. A ver, ¿cómo nos miran los alumnos? Yo recuerdo, le tengo mucho cariño a la doctora Rita Ferrini, que en paz descanse. Ella nos decía, miren, si no tienen algo bueno que decirles a sus alumnos, porque no hizo la tarea, porque no trajo el material, porque viene sucio, busquen algo en el que con lo que él se sienta cómodo. Qué linda sonrisa trajiste el día de hoy, iluminaste el salón. Un niño que viene descuidado en su apariencia, no trajo materiales, por supuesto no trajo la tarea, quizás hasta llegó tarde, pero con ese comentario que le hicimos, le cambiamos la vida. Y entonces le prestamos una hoja, otro niño le presta un lápiz y empieza a trabajar y lo hace súper bien. ¿Qué pasa, maestros? Que debemos estar en esta visión 360 grados con nuestros alumnos. Tenemos que ser observadores, tenemos que indagar qué pasa con ese niño, con ese corazón, con esos sentimientos, con esos pensamientos que trae, ¿no? Porque hasta en la mirada los niños también nos pueden estar dando ciertos mensajes. Tengo 40 alumnos, estoy clara, es difícil personalizar, pero no imposible el que tú ubicas perfectamente al alumno que te necesita. Hace poquito estaba leyendo en Facebook una frase que me decía, es que yo no soy el consentido de mi mamá, es mi hermano, ¿no? Y estoy segura que es mi hermano. Y yo decía, bueno, pero, o sea, ¿cómo no? Y ya en los comentarios decía, la mamá dice, claro, en este momento es tu hermano porque es el que me necesita. Así como tú fuiste mi consentida en tal época porque tú me necesitabas más. El alumno consentido debe volverse el alumno que más nos necesita. Eso es, maestros. Ahí vamos a dejar nosotros realmente el que seamos inolvidables para nuestros alumnos. Hay alumnos que acompañándolos y así motivándolos van caminando solitos, pero hay otros que no, que necesitan más el que estemos con ellos, el que los estemos motivando, el que los apapachemos. Esos son los que necesitan. Tu voz, maestro, el tono en el que les hablas, decían por ahí, si no es lo que me dices, sino el tonito en el que me lo dices, ¿verdad? A mí me ha tocado ver en observaciones de clases maestros que otra vez tú, pero hasta miren, rechinan los dientes, otra vez tú. O sea, ¿eso qué implica? ¿Que no puede hablar el niño o qué? Debemos ser bien cuidadosos en ese aspecto. Si de verdad nosotros queremos ser maestros, tenemos que hacerlo con el corazón, con la mente, con la piel, con nuestros sentidos, no nada más de dientes para afuera. Y bueno, pues normalmente hablamos de qué características hacen que un maestro tenga o deje una huella en el lugar en el que está. Y bueno, aquí les traigo 5 ideas. El primero es conecta con tus alumnos. O sea, tienes que tener esa conexión, esa relación con tus alumnos y establecer ese ambiente en el que ellos puedan de alguna manera saber que tú los vas a estar guiando, orientando o que entre sus compañeros lo pueden hablar, ¿no? Segundo, demuestra la pasión por lo que haces. O sea, cuando llegas a un aula y escuchas a un maestro o ves a un maestro cómo trata a sus alumnos, tú sabes que
si ese maestro es realmente un maestro con toda la pasión que se requiere, ¿no? Porque hay veces que ves al maestro, a ver, no te acerques, ahí dímelo. Y hasta dejamos como nuestro espacio de seguridad, ¿no? Como le llaman. Conecta también con tus colegas y habla con ellos de las problemáticas, de los retos que se te presentan, pídeles consejos. Eso no te hacen ni mejor ni peor maestro. Eso te hacen transformarte en una persona que estás buscando siempre lo mejor para tus alumnos. Crea un ambiente seguro. Miren hoy cómo están las cosas, o sea, después de la pandemia, todo lo que pasaron con los niños, tienes que darles ese mensaje de que en tu aula ellos están seguros, de que tú estás velando porque él esté seguro y pueda aprender bien, ¿sí? Sé empático con todas las personas de tu alrededor y generes empatía en tus alumnos. Miren, de repente decimos, es que yo no tengo ningún problema con mi grupo, pero mi grupo escucha cómo hablo mal de otro grupo o de otros maestros o de alguien de otro lado de la misma escuela. Eso no es generar empatía, eso es dar pie a que, bueno, si nosotros estamos bien, los demás no me interesan y eso no es empatía, maestros. Entonces, ojo con esto. Se me pasmó. Muy bien. ¿Qué pasa entonces con esta situación, maestros? Muy bien. Voy a cambiar de pantalla para... la dejé abierta. Sí. La cierro. Y me voy a compartir la otra presentación. Realmente creo yo que podemos nosotros ir trabajando con nuestros alumnos en este sentido. O sea, son cosas muy sencillas. Conecta con tus alumnos, transmite esa pasión por el aprendizaje, conecta con toda tu comunidad educativa, sé empático con ellos. Al final, maestro, esto nos va a llevar realmente a tener esta trascendencia momentánea en nuestros alumnos, porque recordemos que los alumnos van construyendo en el día a día. Y yo como docente también voy construyendo en el día a día. No podemos decir, yo ya soy producto terminado y yo ya lo que sé es lo que voy a aplicar. Todos los días aprendemos algo, todos los días enseñamos algo, ¿vale? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. No, ¿verdad? Estoy viendo aquí. ¿Vamos bien? Bueno, pues les quiero compartir ya casi para cerrar algunas frases que a mí me llegan hasta el fondo y me hacen reflexionar en realmente si estoy haciendo las cosas bien. Yo hoy estoy acompañando a muchos maestros en su proceso, algunos con mucha experiencia, otros que van saliendo de las escuelas normales y realmente creo que eso es lo que me ha servido a mí para, para tener la humildad de reconocer que en muchos de ellos aprendo y que lo que yo necesito es ir orientando cómo ellos pueden crecer más, dejarlos en esa libertad para que lo hablen. Hace poco estuve compartiendo gratamente con dos estudiantes de maestría y hablábamos las veces que tuvimos la oportunidad de estar frente a cámaras, hablábamos de sus experiencias, de cómo ellas van afrontando el día a día. Sí, atrás de esto que platicábamos había muchos autores, muchas metodologías, muchas teorías, pero al final de cuentas, todo esto que leían, todo esto que de alguna manera investigaban, se centraba en su práctica, en lo que ellas querían hacer o estaban haciendo. Y la verdad,
eso a mí me llenó de esperanza, porque una es maestra de preescolar, otra es maestra de secundaria, pero tenían la misma pasión por lo que hacen, perseguían los mismos ideales y estaban enfocadísimas en que ellas necesitaban seguir adelante para poder ayudar más a sus niños. Y ojo con esto, la palabra ayudar de repente como docentes la tomamos como caridad y no, ¿eh? La palabra ayudar como docente es, estamos sembrando fe, estamos movilizando saberes, estamos incorporando diferentes espacios para que ellos puedan florecer. Tiene muchas concepciones dentro del ser docente. Eso lo tendríamos que estar viendo. Muy bien. La primera frase que les quiero compartir. Uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, a los que todo lo resolvían así, con punto y coma, pero con gratitud recuerda a aquellos que tocaron sentimientos, aquellos que te hicieron sentir valorado, aquellos que te hicieron sentir que podías hacerlo. Esto es algo de verdad que debemos estar bien claros. Hoy, en esta época en la que estamos viviendo, el que un alumno no conozca un algoritmo de matemáticas es un problema. Pero un alumno que no tenga una buena autoestima y que no se sienta seguro en su aula porque hay muchísima agresión, eso es gravísimo. Entonces, debemos estar claros de hacia dónde llevar la atención. Ayer a mí me llamó mucho la atención lo que nos compartió amablemente la doctora Patricia Ganem, y donde nos decía, es que tenemos que estar centrados en los aprendizajes de los niños. O sea, sí, reformas van, reformas vienen, teorías van, teorías vienen, epistemologías, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero al final de cuentas somos nosotros y los alumnos. ¿Hacia dónde los vamos a llevar? ¿Qué vamos a hacer? En esas 4 paredes del aula, ustedes tienen esa capacidad de cambiarles la vida. No lo olviden. Es de verdad casi mágico lo que podemos hacer. La otra frase que a mí me encanta de Henry Brock Adams, él decía, el maestro deja una huella para la eternidad, pero nunca puede saber cuándo se detiene su influencia. Es decir, esa huella que tú dejas en el niño, en el joven, en el adolescente, en ya los maestros que comparten contigo, ¿hasta dónde llega esa huella? ¿Hacia dónde va trascendiendo esta situación? Ojo con esto, y aquí es donde está el compromiso real. ¿Es fuerte? Sí, pero es esperanzador, porque esa es la diferencia entre realmente el que está trabajando por un salario al maestro que está trabajando por el bien común en un salón de clases. El trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, sino en producir en el alumno amor y estima por el conocimiento. Conocemos a muchas personas que dejaron de estudiar porque se toparon con pared con un maestro que no pudieron salvar esa asignatura, no pudieron cambiar. Lo sabemos. Yo no digo que sea injusto el que si no llego al nivel que me están requiriendo de acuerdo al protocolo de esa institución, de esa asignatura, de ese currículum, tenga que pasar. Yo lo que creo es que cada uno de nuestros estudiantes tiene que, nosotros como maestros tenemos que estar bien claros del punto en el que llegó y cómo avanzó. Hay alumnos que llegan con 10 y salen con 10. Es un alumno excelente, claro. Es más, no necesita esforzarse, se lo saca solito. Pero tenemos alumnos de 4
que llegaron al 6 barriéndose y hicieron mucho esfuerzo. Y tenemos alumnos de 2 que llegaron al 5 con ese gran esfuerzo. Imagínense. Y aquí es donde entra, pues de alguna manera, el criterio, el sentido común del maestro. ¿Qué quieres hacer con ese alumno que de llegar de -20 en tu materia, en tu grado, salió con un 4? De -20 a 4. ¿Qué pasa? Hoy sabemos que hay todo un protocolo para los alumnos que no aprenden, para los alumnos que tienen ciertas condiciones, que no llegan a la escuela regularmente, etcétera. Sí, sí, lo sé, pero ¿qué tanto nosotros podemos transformar ese compromiso con ellos? Ahí lo dejo al aire. Y bueno, estos 10 consejos para convertirte en un profesor inolvidable, me encantan, me encantan. Realmente el alumno, cuando te conoce, tiene una expectativa de ti y muchas veces viene renegando porque no quiere perder a su maestra del ciclo anterior. Entonces, ojo con eso, ¿no? Te tienes que ganar su afecto. Tienes que hacer que tu aula para él sea tan atractiva que se olvide no de lo que aprendió el año anterior, sino de lo que hacían con la maestra para que esto nuevo también se sume a lo otro. No es que se vaya a la basura, se olvide en el sentido de que no lo añore, de que no quiere estar allá, sino que busque siempre estar contigo. Y son puntos básicos. Primero, hay que despertar la curiosidad en los alumnos. Si no son alumnos curiosos, no van a buscar las alternativas, las respuestas a los retos que se les presenten. Hay que enseñarles a aprender, es decir, hay que enseñarles a que ellos busquen la mejor manera en la que pueden hacerse del conocimiento. Yo insisto, algunos es a través de escuchar a otros, para mí es exponerlo ante otros, otros es dibujando, qué sé yo, ¿no? Acostúmbralos a pensar, no les des las respuestas, responde sus preguntas con otras preguntas. Déjalos que piensen, déjalos que empiecen así como a buscar las palabras precisas, ¿sí? Siempre hay que buscarle el lado práctico al conocimiento. Después de que aprendimos algo, ¿dónde lo aplicamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde lo han visto ellos? ¿No? En un viaje, en su casa, con un vecino, en la tienda. Algo hay que buscar, ¿no? Hay que sorprenderlos. Hay que sorprenderlos de tal manera que sientan que tú eres maga o mago y que traes un sombrero y vas sacando cosas, ¿no? Y bueno, son pequeños detalles lo que los sorprenden. No son grandes escenarios, ni mucho menos tiempo de 2, 3 horas invertido en sorprenderlos, ¿sí? Hay que ir viendo esto. Yo hace poco me quedé sorprendida con el lápiz, que no se le quita la punta. Ya faltan 5 minutos, ¿verdad? Ya voy. Sí, ya casi terminamos. Sí. Gracias. Descúbreles un libro. Háblales de un libro que a ti te apasiona, que te gusta, obviamente a la edad, para que ellos también lo puedan hacer. Léeles un fragmentito cada día y un día que no lo hagas, quizás ellos te pregunten, ¿y qué pasó con ese cuento, con esa historia del libro, no? Siempre hay que transmitir valores y yo me voy más allá. Hay que ejemplificar y modelar valores. Hay que darles voz, hay que escucharlos, no los puedes callar, ¿sí? Puede haber una puesta en común de alguna situación o puedes hablarlo en privado con ellos. Siempre hay que mantener una actitud positiva, siempre, ante todas las condiciones y situaciones que se nos presentan en la vida, ya sabemos que teniendo una actitud positiva, buscamos más alternativas, nuestro cerebro está mejor preparado para responder, ¿no? Y hay que actuar con justicia. Definitivamente. Lo que yo les decía, el esfuerzo hay que reconocérselos, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Pues bueno, no sé, qué les pareció.
yo la verdad les preparé esto muy entusiastamente, porque sí me gusta compartir esta parte. Sabemos que estuvimos con grandes exponentes y bueno, pues hoy nos tocaba ver esto. Claro que sí, muy interesante siempre todo lo que nos comenta, toda su experiencia, su trayectoria. Antes de terminar, rapidito queremos comentarles, queremos invitarles al CIDE 2023 del 24, 25, 23, 24 y 25 de junio de este año en Mérida, Yucatán. Y desde la UJAP Península de Yucatán estamos orgullosos de ser anfitriones de este evento, que pues como ya les mencioné se va a llevar a cabo del 23 al 25 de junio. No sé si nos va a comentar un poquito más sobre este congreso, maestra. Claro que sí, muchísimas gracias por mencionarlo. Pues estamos muy entusiasmados, porque al final de cuentas es un evento para todos los maestros, ¿sí? Es su regalo del Día de las Madres y para las maestras madres, del Día del Maestro para maestras y maestros, y para el Día del Padre, porque ya se va a haber pasado, ¿sí? Vamos a estar en Mérida, en el Hotel Aluxes, justo como lo dijiste, 23, 24 y 25. Tenemos ponentes nacionales e internacionales, estaremos trabajando sobre el ser docente. Y nos vamos hacia realmente temas, no estamos trabajando la parte, pues no sé, del currículum, sino nos estamos yendo justo hacia las habilidades que necesitamos como maestros, ¿sí? Obviamente en la nueva escuela y en el mundo. Nosotros necesitamos estar más centrados en nuestro ser docente para poder apoyar a todos nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿verdad? Eso van a ser 3 jornadas fuertes académicas, 4 jornadas, el viernes en la tarde, sábado en la mañana, sábado en la tarde del 24 y el 25 en la mañana. El viernes nos reciben con una visita inolvidable, increíble, a un cenote, donde nos dará el doctor Iván Batum, nos dará una conferencia sobre cenotes y cómo preservarlos. Entonces, los esperamos, hablaremos de neurociencias, de robótica, de inteligencia artificial, hablaremos de todas esas temáticas que están alrededor de en la enseñanza, que están alrededor del ser docente, ¿verdad? Entonces, pues yo espero verlos por ahí. Tendremos la oportunidad de estar de manera virtual o presencial. Así es que, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Ahorita ya nos vamos en un ratito más en la conferencia del maestro Víctor Terán. Entonces, no se vayan, no se desconecten. Ahorita nos vemos. Muchas gracias, maestra. Si me permites ya nada más agradecerles a la maestra Sonia, a la maestra Rosaura, querida, a la maestra Vanessa, al maestro Yaún, sus comentarios buenísimos. Muchísimas gracias, se los agradezco. Hasta luego, abrazos, nos vemos al rato. Hasta luego.